Voy a intentar. ¿Recordáis lo último que prediqué? De la mayordomía. ¿Recordáis que decíamos que nosotros somos mayordomos de Dios y que estamos puestos a su servicio y que nosotros servimos a un Dios? Servimos al amo, al dueño de la hacienda. Y decíamos alguna cosa de que Cristo, siendo el Señor, merecía ser servido. Sin embargo, Él vino para servir. Y que nosotros a veces tomamos esa posición. La posición de Señor en lugar de siervo. Pues hoy voy a continuar, pero voy a ser corto, ¿vale? Corto. A ver si puedo estar 15 minutos, lo más 20. ¿Por qué? No aguanto más de 20 minutos aquí de pie, con los tendones. Me ha dado otra vez la tendinitis. Vaya, para morir. Pero bueno, aún así estamos aquí, ¿vale? Y vamos a predicar la palabra, ¿vale? Decíamos que, ¿recordáis que terminando dije Luis Ángel, que cómo podemos saber nosotros si nosotros estamos haciendo un servicio aceptado por Dios? ¿Cómo sé yo si Dios está aprobando, Milaca, lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cómo lo puedo saber yo? Y yo decía que hay 3 ingredientes muy importantes en la vida de un creyente. Primero, serle fiel a Dios. Segundo, ser irreprensible. Y tercero, ser sabio. Estos 3 requisitos de los que estoy hablando son muy necesarios para saber si tu servicio es aceptado por Dios. Hace poco predicaba en Belén y decía este tema, y decía el sábado creo que fue, y decía: hermanos, ¿cómo es posible que haya gente que llevamos tantos años sirviendo, o gente que lleva muchos años sirviendo, y que su servicio no sea aceptado por Dios? No es aceptado porque no lo han hecho fielmente, o no es aceptado por muchas cosas. Qué pena que un día nos tengamos que presentar delante de Dios, Luis Ángel, y que en lugar de recibir la recompensa por tus hechos, por tus obras aquí en la tierra, en lugar de eso tengas que sufrir pérdida de ella. Todo porque no hiciste un servicio fiel, todo porque no fuiste íntegro, y todo porque no lo hiciste con buena sabiduría. Qué pena tantos años sirviendo a Dios y al fin y al cabo presentarme delante de Dios y en lugar de recibir la recompensa tenga que sufrir la pérdida. Por eso te aconsejo, hermano, sírvele a Dios y hazlo con fidelidad, hazlo con integridad, hazlo con sabiduría, para que cuando te presentes delante de Dios, en lugar de sufrir pérdida, tengas que recibir tu recompensa. Buen siervo fiel, en lo poquito me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. Qué pena. Ojalá que todas nuestras obras vayan acompañadas de fidelidad, integridad y sabiduría. ¿Vale? El buen mayordomo, el mayordomo fiel, es aquella persona que se ocupa mucho de los intereses de la casa. Se ocupa de los intereses, se preocupa de los intereses. De hecho, cuida más de la hacienda del dueño que de la suya propia. Trabaja más en la hacienda del dueño que de la suya propia. Es decir, está más dedicado al tiempo de Dios que al suyo propio. Sin embargo, Tabón, el infiel es todo lo contrario. El infiel es aquel que le da igual la propiedad del amo. Si la tiene que hurtar, lo va a hacer. Y si la tiene que hacer cualquier cosita, es que no quiero decir cosas, lo va a hacer. Lo va a hacer porque no es fiel. De hecho, es el mayordomo infiel. Mira, eso lo podemos ver en el libro de Lucas, en el capítulo 16, versículo 1, cuando dice que el mayordomo fue acusado delante de su señor como disipador de sus bienes. Disipaba los bienes de su señor, y por eso él fue acusado. Por eso, hermanos, por lo menos Dios quiere, desea, anhela que nosotros le seamos fieles. Me gustaría que tomarais atención a esto, porque creo que esto es muy serio.
Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2, dice: se requiere de todo administrador de Dios que sea hallado fiel. Amén. Os voy a decir algo. Dios no valora todos estos valores tan insignificantes, Alejo, como la riqueza, la sabiduría humana, el éxito, la fama. No lo valora. Nosotros sí. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros valoramos a un hombre rico y si puede ser encima que sea sabio. Y si puede ser que tenga éxito. Le valoramos. Claro que le valoramos. Pero Dios no. Dios no valora todos estos valores tan insignificantes. Si hay algo que valora Dios de cada uno de nosotros, es que seas hallado fiel. Amén. Fiel hasta en lo más pequeño. Fiel en todo. Eso es lo que valora Dios. Cuando la Escritura dice en el libro de Lucas, en el capítulo 16, cuando está hablando de la parábola del mayordomo infiel, dice, hermanos, que él fue acusado delante de su señor como disipador de sus bienes. Pero más adelante dice: dame cuentas porque tu mayordomía te es quitada. Es decir, te he quitado tu servicio delante de mí ya no sirve para nada. Dame cuentas. ¿Y qué dice la Biblia? Que pensó el mayordomo: si trabajar no puedo, y mendigar, ay, que lache me da mendigar, ya sé lo que voy a hacer. Otra vez. Pues ¿qué vas a hacer, hijo? Voy a llamar a los que le deben dinero a mi señor. Y los llamó, y al primero le dijo: ¿cuánto le debes? 100 medidas de aceite, firma aquí 50. Y tú, 100 de trigo, firma aquí 80. Otra vez. Él lo hizo con la intención de que cuando el mayordomo, el dueño de la hacienda, le echara, el resto, los otros dos hombres que daron cuentas y que firmaron 50 y 80, le recogieron en su casa. Es decir, se estaba asegurando su futuro. Me aseguro el futuro, mi dueño me echa, pero estos me reciben. Y dice la Biblia, y el dueño, dice, alabó su sagacidad. Yo digo, ¿el dueño valoró su fidelidad? ¿Valoró su sabiduría? ¿Su fidelidad? No, en ningún momento la valoró. Porque yo creo, hermanos, que si hubiese sido así, entonces no le hubiese echado de la hacienda. Sin embargo, le echaron de la hacienda. Le echaron. Creo que el dueño no valoró la sabiduría con que este hombre actuó. Sin embargo, Abraham sí. Abraham valoró, hermanos, la fidelidad de su esclavo. Abraham, hermanos, y Sara, sabéis que no podían tener hijos. Y cogieron a un esclavo y le adoptaron como hijo suyo. Y él sirvió siempre. Y sirvió a su siervo Abraham. Y él iba creciendo, iba sirviendo. Él era el heredero de todo lo que tenía Abraham. Sin embargo, cuando Dios le prometió a Abraham un hijo, y le prometió el hijo, y nació el hijo, después que nació, sabemos, hermanos, que le fue revocada. Todo lo que le pertenecía a este esclavo, ahora le es quitado. ¿Por qué? Porque han tenido un hijo propio. Eso significa, hermanos, que ya no iba a recibir un céntimo de Abraham. Sin embargo, él le fue fiel de la misma manera. Le fue fiel hasta el final. De hecho, él lo recibió con mucha alegría. ¿Saben por qué? Porque aceptó la voluntad de Dios. Por eso, Abraham, llegando al final de sus días, la Biblia dice, hermanos, que cogió a su esclavo y le dijo a su mayordomo: mira, ven para acá, pon la mano en mi muslo. Juro que cuando vayas a buscar a mujer, a Isaac, y regreses, tú vas a quedar libre. Pero fijaros la confianza que tenía Abraham con este esclavo, hermanos, que le dijo: mira lo que te digo. Estaba dando a entender esto: cuando yo me muera, no te se ocurra buscarle una mujer a mi hijo Isaac de esta tierra, porque esta tierra es prometida a nosotros. Irás a mi tierra y le buscarás mujer allí. ¿Qué hizo él? Él se marchó, buscó la mujer y se la trajo hasta su señor Abraham. Hermanos, mira lo que te digo. Este hombre, Abraham, valoró la fidelidad con que actuó este hombre. Dios no valora a los mayordomos que sean mayordomos ricos o
un mayordomo sabio o un mayordomo. No, lo que Dios valora es que seas hallado fiel en todo, fiel en todo, fiel en todo. Hasta en los detalles más insignificantes. Hay que serle fiel a Dios en todo. Pero si no le somos fieles en lo pequeño, ¿cómo vamos a ser fieles en lo mucho? Alejos, sinceramente, esto me viene así. Si no le somos fieles a Dios ni para venir al culto, si fallamos más que un taco de escopeta, y queremos ser fieles en lo mucho, si no eres fiel en lo pequeño, menos le vas a ser fiel en lo mucho. Integridad. Mira, hay un texto en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 17, que dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios. Creo, hermanos, que cada uno de nosotros deberíamos de ser irreprensibles. Creo, hermanos, que cada uno de nosotros no deberían, ¿por qué? Lo voy a decir así, ¿vale? No deberían por qué apuntarnos con el dedo tanto. Porque la palabra irreprensible es lo que significa que nadie tenga por dónde cogerte, que nadie tenga por lo que acusarte, que nadie tenga por lo que juzgarte. Da pena, hermanos. Resulta ser que nosotros tenemos un dueño impresionante que es Dios, y resulta ser que la gente tiene un mal concepto de Él. ¿Y eso se debe a qué? A los malos administradores, porque siempre tienen algo por lo que acusarnos, tienen algo por lo que apuntarnos, tienen algo claro. Y detrás de un mayordomo malo, ellos piensan pues que hay un dueño malo. Sin embargo, no es así. El dueño es bueno y generoso, amable, y está lleno de gracia. Por ejemplo, ¿qué hubieran pensado, hermanos, Ruth de Boz, cuando él fue a los campos, Ruth, a espigar, para comer, fue a espigar, a coger 4 espigas, 4 granos de trigo? ¿Qué hubiera pensado si el mayordomo de Boz le hubiera dicho, Ruth, sal, que tú no puedes estar en esta propiedad porque no es tuya, es de Boz, mi señor, así que te tienes que ir de la propiedad porque te lo digo yo? ¿Qué hubiera pensado Ruth? Vaya un Boz, ay, qué tacaño, ni siquiera me deja entrar un rato en el campico para coger 4 espigas, para llevarme algo a la boquica para poder comer. No me deja, ay, qué malo es Boz, ¿ves? Sin embargo, Boz era bueno y era generoso. De hecho, la Biblia dice, hermanos, que él permitió a Ruth, que entrara a los campos para espigar. ¿Ves? Hubiese tenido un mal concepto de él. ¿Qué hubiese pensado los padres de aquellos niños, José, cuando iban a Jesús, para que Jesús los tocara y orara por ellos y les cogiera? ¿Qué hubieran pensado de él si los apóstoles les hubiesen impedido la entrada? ¿Qué hubieran pensado? Pues vaya un señor y eso, que es el maestro, pues vaya una enseñanza que les está dando a los apóstoles, si no deja a los niños que vayan a él. Por eso Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Hubiesen tenido un mal concepto acerca de Jesús? Sí. Sin embargo, vemos que Jesús era bueno, era generoso y era amable. Quiero que sepas, hermanos, que cada uno de nosotros es un mayordomo de Dios y tenemos que saber administrar las cosas. Hermanos, que hay gente en el mundo que piensa que tenemos un Dios iracundo, y todo esto proviene por los mayordomos, que no somos irreprensibles. Siempre hay algo por lo que acusarte, siempre hay algo por lo que juzgarte, siempre hay algo por lo que te tenemos que apuntar por el dedo, no solo a ti sino también a mí. Y el mundo tiene un mal concepto acerca de Dios, y eso se debe a nosotros. Pero si el mundo pudiera ver en nosotros que no hay por dónde cogernos, si el mundo pudiera ver que no hay por lo que acusarnos, si el mundo pudiera ver que no pueden apuntarnos porque no pueden por dónde cogernos, seguramente eso sería luz en medio de las tinieblas. Como dice Mateo en el capítulo 5, así alumbre vuestra luz sobre los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Te voy a decir algo, hermanos, cuando un creyente es un creyente irreprensible, en otras palabras, si Ciegales fuese una iglesia
iglesia irreprensible, esto sería una puerta abierta para que los inconversos entraran a los campos de Dios. Tenemos que aprender a ser irreprensibles. Sabiduría. Todo creyente creo que necesita cierta sabiduría para administrar las cosas de la hacienda, Luis Ángel. Yo no te estoy diciendo que seas un hombre sabio en todo. Creo que no hay esos. ¿Sabio en todo? Creo que no. Pero sí podemos ser sabios donde Dios te pone. Saber administrar, familiarizarte con lo que tú haces. Familiarizarte tanto con ellos que sales solo, hijo. ¿Por qué? Porque le has dedicado tiempo. Ser sabio en el lugar donde Dios te pone. Mira, hasta donde sabemos, no hay hombre que haya recibido un diploma de hombre sabio después de una serie de estudios. Creo que nadie. Sin embargo, nosotros podemos, José, recibir lecciones de sabiduría del mejor de todos los sabios. Ese se llama Dios. Amén. Ese se llama Dios. Amén. Dios es sabio y Él administra su sabiduría. Y cuando uno le presta atención, entonces Dios le da sabiduría. Sabiduría para administrar el lugar donde está. Es decir, Dios da sabiduría. Hay un texto que dice en el libro de Santiago: si no tiene sabiduría, pídale a Dios, el cual le dará en abundancia y sin reproche, dice la Biblia, y le será dada. ¿A qué clase de sabiduría se refiere el texto? Porque este texto tiene una interpretación primaria y una secundaria. La primaria es que se refiere, hermanos, a la prueba. ¿Sabes? Se refiere a la prueba, que detrás de la prueba siempre hay un beneficio para el creyente. Pero tiene otra y es esta: si no tiene sabiduría para administrar, pídale a Dios, el cual le va a dar en abundancia y sin reproche, y te será dada. Mira, hay dos hombres en el Antiguo Testamento que recibieron una sabiduría de Dios impresionante. El primero es Salomón. Salomón, hermanos, fue el hombre más sabio de todos. La Biblia dice que Dios le dijo a Salomón: Salomón, sí, dime, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Él pudo haber pedido riquezas, ¿sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Y qué pidió él? Señor, dame sabiduría para administrar al pueblo. Dios no solamente le dio la sabiduría, sino que también detrás le dio mucha riqueza. Fue un reinado muy rico y también un reinado de paz. ¿Saben por qué? Porque Salomón no era de guerra, David sí. Él administraba, era un monstruo, era el hombre más sabio de todos. Pero dice la Biblia, hermanos, que terminando sus días, cuando ya era de pelo canoso, de pelo blanco, dice la Biblia que se marchó detrás de sus mujeres y detrás de los dioses de sus mujeres. Es decir, Salomón, eres muy sabio, te pasas de sabio, pero perdóname, eres un sabio tonto, porque al final te has ido detrás de las mujeres y detrás de los dioses de tus mujeres y te has perdido. Perdóname, Salomón, eres un rey sabio y encima de sabio tonto. Sin embargo, podemos observar a un joven que se llama José. José, hermanos, era un niño con 16 años aproximadamente, y le cogieron como esclavo y sirvió en la casa de Potifar, dice la Biblia, y todo lo que hacía prosperaba. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. Dios le daba una sabiduría a José impresionante. José fue fiel, aparte de fiel, sabio, y encima también fue íntegro. Íntegro fue. Este José a mí me encanta, porque no solo vemos cómo él administró en la casa como esclavo, sino que también tampoco tenían por dónde cogerle. De hecho, cuando le juzgaron injustamente de haber estado con la mujer de Potifar, y él se quedó con la ropa en la mano. Pero le juzgaron injustamente. Todos sabemos que ese acto era mentira, y le juzgaron injustamente y le metieron en la cárcel. Pero estando en la cárcel, dice la Biblia, hermanos, que era el primero. Todo pasaba por sus manos. Aún administró al copero y al panadero.
No hay quien aguante, todo pasaba por sus manos. Hasta en la cárcel había paz, hijo. Porque todo lo que hacía, lo hacía con sabiduría. De hecho, hermanos míos, cuando Faraón tuvo el sueño, 7 vacas gordas, 7 flacas, las flacas se comen a las gordas. 7 espigas gordas, 7 flacas, las flacas se comen a las gordas. ¿Qué dijo el copero? Ahí hay un jovencito que me dio a mí la interpretación del sueño. Mira que decirle que venga. Cuando llegó, no solo le dio la interpretación, 7 años de abundancia y 7 de escasez, sino que también, es que es una pasada, sino que también le dio la administración. Mira, hay que recoger el 5% de todo para ahorrar en los años de abundancia, para que cuando llegue la escasez nosotros podamos tener abundancia. ¿Cuál fue el propósito? Preservar al pueblo de aquel entonces. Hermanos míos, fue un hombre sabio, porque fue una sabiduría que también se la dio Dios. Sin embargo, hermanos, él terminó su carrera y lo hizo siendo fiel. Prefiero ser un José en la casa de Potifar, sirviendo como esclavo y serle fiel a Dios, antes de ser un rey sabio y irme detrás de la ciudad. Prefiero ser, hermanos, un José en la cárcel, sirviendo con integridad y fidelidad, antes de ser un rey sabio y marcharme detrás de los dioses de mis mujeres. Prefiero ser un José administrando a Faraón antes de ser un rey Salomón y convertirme en un sabio tonto. Amén. Amén. En un sabio tonto. Si quieres, lo voy a decir así de despacio y creo que voy a terminar. Si quieres, hermana, hermano, que vuestro servicio sea galardonado por Dios y recompensado por Dios, sírvele con fidelidad, sírvele con integridad y sírvele con sabiduría, para que cuando estemos delante de Dios no tengas que sufrir pérdida, sino que tengas recompensa. No te conviertas en el sabio tonto, conviértete en un hombre sabio, pero termina bien tu carrera. Termina tu carrera como José y no termines tu carrera como Salomón. Salomón se convirtió en un tonto sabio. José no. José fue fiel hasta el final. Hermanos, te aconsejo, serle fiel en el lugar donde te ha puesto. Serle fiel en el lugar en el que te ha puesto. Dios os bendiga un montón, 2 montones y 3 montones.